Amén, iglesia. Hoy es ese día en el que usted va a ir allí a votar. Hágalo con convicción, hágalo guiado por el Señor, porque realmente necesitamos que esta nación esté sujeta bajo la gloria y la misericordia de nuestro Dios. Amén. Bueno, iglesia, como anuncio, yo les mandé ahí en el grupo que ya se acerca nuestro congreso de mujeres, que será allí en el Rodadero. Para las que ya se inscribieron, las que no, todavía lo pueden hacer, todavía pueden cancelar, ya se acerca este tiempo. Entonces, este congreso cuesta 160,000, va a ser allí en el Rodadero. Realmente este congreso, el valor es un poco más alto, porque se van a reunir iglesias de diferentes lugares. Hay personas que vienen desde lejos y se van a quedar allí en el hotel del Rodadero. Nosotros tenemos el privilegio y la bendición del Señor que este congreso se realice aquí en nuestra ciudad. Por lo tanto, solamente nosotros vamos a pagar ahí la entrada, la estadía durante el tiempo que vamos a estar, con almuerzo. Entonces creo que es una total bendición el que usted aparte estos días para ir, venir, puede estar con su familia y puede ir y recibir de lo que el Señor allí en este congreso tiene preparado. Entonces prepare sus finanzas, prepare su economía. Todavía estoy recibiendo para que usted pueda cancelar o para que usted pueda abonar. Recuerde que vale 160,000 pesos y es allí en el Rodadero. Si usted desea más información, con muchísimo gusto, al final del servicio le doy toda la información. Será un tiempo maravilloso. Gloria al Señor. Vamos a pasar nuestros niños al salón, por favor. Le pido a Yanerlis que por favor esté allí recibiéndolos. Gloria a nuestro Dios. Los que nos acompañan por las redes sociales, bienvenidos a este tiempo. Esperamos que sea de bendición la palabra del Señor, que entre y penetre hasta lo más profundo de su corazón y usted pueda ser no solamente oidor de la palabra, sino también hacedor de ella. Amén. Pues como iglesia nos preparamos para ser alimentados en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muy buenos días. Dios les bendiga. Qué bueno reunirnos una vez más en la casa del Señor. Es de bendición. Es algo que nosotros debemos amar. Amén. Debemos amar la iglesia. Debemos amar el lugar donde Dios nos permite congregarnos y poder ser parte activa de la iglesia. Amén. Hemos estado hablando de un avivamiento que, vuelvo y repito, no es algo que esté en la Biblia que digan que viene un avivamiento. No, es algo que tú y yo como iglesia debemos anhelar. Debemos anhelar que esas personas que nos rodean conozcan de Cristo, se arrepientan, que haya un mover del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda en otros, debe suceder primero en ti y en mí. Debes anhelarlo en tu vida. Ahora, un avivamiento no es un desorden donde se cae, donde suceden cosas. Un avivamiento trae transformación. Un avivamiento es algo que ya está ahí, pero que debe despertar. Y debemos orar y debemos trabajar en pro a ese avivamiento. ¿Cuántos quieren que sus familias sean salvas? Sus vecinos, los vecinos de su barrio, nuestro país. Ayer terminamos 51 días de oración que teníamos. Yo nunca había orado tanto, hermanos. Oro a las 4, oro a las 9, oro a las 11 de la mañana. A las 8 de la mañana, todos lapsos de 1 hora, como 5 periodos de oración durante el día. Eran casi 5 horas
y confiamos en el Señor que Dios traiga una respuesta. Amén. Una respuesta positiva, una respuesta que nos bendiga. Ahora, hoy quiero hablarles del inicio o de alguna manera de un avivamiento que transforma naciones. Porque es que a veces somos egoístas y queremos lo que Dios tiene solo para mí. Entonces quiero que Dios me bendiga, que Dios me dé, que Dios me sane, que Dios, yo, y podemos ver el necesitado al frente de nosotros y no somos capaces de hablarle. No somos capaces de orar por él o por ella. Entonces, lo que nosotros necesitamos no es un avivamiento para mí. Primero yo, segundo yo. Necesitamos es un avivamiento que nos llene a todos, que nos ministre a todos, que el Espíritu Santo impregne a todas las personas que nos rodean, que sean llenos de su gloria y de su amor. ¿Qué pasa? Hay muchas situaciones que han ocurrido. Hace 8 días hablamos de lo que sucedió con Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. Hubo un despertar. Hubo algo en esa visión que Dios le mostró a Ezequiel, que es lo que nosotros queremos, que valoremos la vida, que tengamos vida. Pero para eso Ezequiel tuvo que predicarle a esos huesos secos, que representan a la nación de Israel y en este tiempo representan a las personas que no conocen del Señor o que lo conocen pero están apartadas. Siempre hay una necesidad de Dios en algún lugar y créeme que Dios te va a poner en ese lugar. ¿Cuántos saben que Dios los va a llevar a ese lugar donde hay necesidad de Dios? Hermanos, a veces, ay no, es que ese vecino, ay es que fulano, es que sutano. Bueno, con un propósito Dios te puso allí. Ahora, ¿qué pasa? Tú eres la chispa que va a encender ese avivamiento. Dígale ahí al que tiene a su lado, tú eres la chispa. Porque queremos un avivamiento que encienda naciones, que cambie, que transforme naciones. Un avivamiento que no transforma es una chispa que se apaga. ¿Cuántos utilizan fósforos en su casa? Hoy en día ya casi no se ve, ¿cierto? Hoy en día es pura tecnología, un briquet, una mechera o todas esas cosas. Pero cuando se utilizaban fósforos, ¿cuántos lo encendían y en el momento de se le apagaba? ¿Cómo se sentía usted? Y otra vez. Un avivamiento no puede ser eso. No puede ser algo que se apague. ¿A cuántos les gustan los asados? Prender la brasa. Hoy en día hay barriles, también hay tecnología. Pero cuando estaba el asador y la leña y el carbón, ¿y cuántos también buscaban y le metían un papel y plástico y tantas cosas para encender eso? ¿A cuántos quería que eso se les apagara a mitad de camino? Pero ¿a cuántos les sucedió? Que uno decía, no, ya eso ya cogió fuerza. Ay, ¿qué pasó? Que se apagó. Lo descuidó. Un avivamiento no se puede descuidar. Un avivamiento no podemos dejar que se apague. Se habla de una chispa o en un caso bíblico de sembrar la semilla. Y esta mañana aprendimos que sembrar es un proceso. Donde usted siembra, usted va, prepara la tierra, la abona, la moja, hace un hueco, pone la semilla, la tapa. Y tiene que ir todos los días, echarle agua o echarle abono y estarlo cuidando. No podemos dejar que se apague esa chispa. Yo considero que casa de oración es una chispa que el Señor no ha dejado que se apague. El Señor no ha permitido. Pero para que eso suceda, necesitamos hombres y mujeres esforzados y valientes que le crean al Señor, no que crean en lo que ven. Ay, es que aquí no viene nadie. Hermanos,
Este lugar se ha mantenido porque usted y yo hemos creído en el Señor. Hemos creído. Una familia se sostiene porque creen en el Señor. Porque hay una chispa allí encendida. A uno de los profetas el Señor le dijo, no, que cuando ese profeta no quería nada más con nadie, no quería predicar, le dijo, ¿sabe qué? Señor, ahí le queda a su pueblo, nos vemos. Pero el profeta dice, sentí un fuego ardiente dentro de mí y no lo pude soportar. ¿Qué hizo el profeta? Está bien, Señor, seguimos predicando. Pero hay personas que dejan que su chispa se apague, que dejan que su chispa mengue. ¿Cuántos se han sentido así como que no quieren ya nada con la vida? Bueno, eso es soltar la dependencia de Dios. Si yo le digo a usted, ¿cuántos se han sentido desanimados? Tristes, defraudados, regañados, ¿cuántos? ¿Qué le falta sentir para orar para que el Señor venga con fuego y poder? Yo creo que todos nos hemos sentido frustrados, decepcionados, tristes. O sea, hay momentos, yo les he dicho que a veces yo me despierto y parece que el mundo estuviera conspirando contra mí. Y dice uno por ahí, solo falta que venga un perro y me orine. Porque hay días de días. Pero hermano, eso no quiere decir que tú debas perder la fe en Dios, que tú dejes de confiar en el Creador. Hay cosas que nos afligen, nos ponen tristes. Pero escúchame bien, esa chispa no se debe apagar. Un avivamiento que no transforma es una chispa que se apaga. Ahora, en ti y en mí debe haber un avivamiento, una chispa encendida. Y esa es la pregunta que tú te debes hacer. Esa chispa, esa luz de Cristo, ¿ha cambiado y ha transformado tu vida? Tú tienes que pensar desde el momento que decidiste ser cristiano hasta hoy. Y tú vas a hacer un análisis y vas a decir, sí, yo era esto, ya no. Yo hacía esto, ya no lo hago. Sí, Señor, me has cambiado. Pero también tienes que decir, Señor, me falta esto, me falta aquello, Señor. Y eso es un avivamiento. Lo que pasa es que la palabra la relacionamos con algo loco. Y a veces suceden cosas locas, pero si en el corazón no hay arrepentimiento, ahí no hay ninguna chispa. Yo les he recomendado que vean el documental de Almolonga. ¿Cuántos se acuerdan que yo les he dicho del documental de Almolonga? También les hablé del documental de la calle Susa, de un avivamiento en la calle Susa. Hoy les recomiendo el avivamiento en Gales. Gales, con G de gato, Gales. Miren, son cortos, media hora, no sé. Pero usted tiene que mirar todo lo que el Señor hace. Bueno, una de las cosas que a mí más o personalmente me gusta es el de Almolonga. Por todo lo que sucedió allí. Se acabaron los ladrones, se acabaron las prostitutas, ya no habían borrachos, ya no había nada. Y no porque estuvieran en la cárcel, porque las cárceles se convirtieron en templos para adorar el nombre de Cristo. Esto es impresionante. Pero ¿qué tuvo que suceder? Toda la gente tuvo que creer, rendirse a los pies de Cristo. Y esto sucedió por un solo hombre que le creyó al Señor. Entonces, el nacimiento de un avivamiento, no podemos comparar un avivamiento con algo que suceda hoy y ya, o algo que es lo que Dios quiere que sea para la eternidad. Cuando una persona se acerca a usted a pedirle dinero para comer porque tiene sed o algo, etcétera, etcétera,
usted le está solucionando algo momentáneamente. O sea, usted puede comprar el filete de pescado, el churrasco más grande, pero escúcheme bien, a las 2 horas él vuelve a tener hambre. Eso es algo momentáneo. Pero como dicen algunos, o le regalas el pescado o le enseñas a pescar, para que tenga con qué saciar su hambre siempre. Y eso es lo que Dios quiere. ¿Tienes dudas? ¿Tienes problemas? ¿Te sientes cansado, afligido? No busques una solución momentánea. Ve a la solución eterna. Ve a donde el que te va a levantar y va a fortalecerte siempre. Él ofrece soluciones eternas. Él vino a darte vida y vida en abundancia, no un poquito. Entonces debemos entender que el avivamiento no es algo temporal, hermanos. Mire, a veces ocurren y a nosotros, o en mi caso, soy muy criticado porque, pastor, ¿y usted no nos pasa al frente para que nos caigamos? Pase y ponga la silla acá. Ya, aquí no hay ventilador. Mire, ustedes son privilegiados, hermano. Yo tengo que aguantarme el calor. Los que suben aquí, usted tiene al menos ahí un ventilador que medio le refresca un poquito. Vamos a hacer un comercial. ¿Ya vieron la fachada? Bueno, sigue el techo. Vamos a quitar todo ese techo. Vamos a mirar las humedades que hay que ir a donde los vecinos, todo eso, y sigue el techo. Vamos a seguir cambiando la casa del Señor. Listo, se cierran los comerciales. Entonces, el avivamiento debe permanecer. No debe ser algo pasajero, no debe ser algo que sucedió en un momento. No. Mire, hermano, nunca hable en pasado. Cuando yo iba, cuando yo oraba, de nada sirve hablar en un pasado. Nosotros debemos vivir en el presente porque estamos llenos de la presencia de Dios. Somos hijos de Dios, no éramos. Y le damos gloria por lo que está haciendo, no por lo que hizo en mí. Es que yo era. ¿Se acuerdan los hermanos Abba? Mire Hechos capítulo 2. Mire, esto que sucedió en Hechos, y todos conocemos la historia. El Señor Jesús les da la promesa de que iba a venir el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y dice que ellos estaban allí en el aposento alto. Vino un estruendo como de un viento recio, descendieron lenguas como de fuego, lo cual llenó toda la casa. Y fueron todos, diga todos, llenos del Espíritu Santo. Ahí fue el inicio de un avivamiento. ¿En quiénes? En todos. ¿Pero por qué en todos? Porque todos los que estaban allí creían. Esa era la muestra en ese momento de que le creían a Jesús, el haberle obedecido. Imagínense que alguien hubiera estado a 2 cuadras del aposento alto. Oiga, ¿y usted no es de esos que creen en Jesús y que tenían que estar allá encerrados? Sí, yo creo. Entonces, ¿por qué no está allá si cree? ¿Eso qué quiere decir? Que una cosa dice con su boca, dice la Biblia, con su boca me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, el que cree, hermano, tiene que congregarse. El que cree tiene que orar. El que cree tiene que permitir el poder transformador del Espíritu Santo en su vida. En este momento, la demostración de que ellos creían era que ellos estaban allí en el aposento alto, esperando lo que Jesús les había dicho. Ellos no sabían, ellos no tenían la mínima idea de a la final qué era lo que iba a suceder, pero ellos le creyeron totalmente
Ahí en el versículo 4 del capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que todos escucharon el estruendo y subieron a mirar qué pasaba. Y hubo uno, dígale ya al que tiene a su lado, uno. Mire hermanos, usted le cree a Dios, Dios va a hacer grandes cosas con usted. Es que a veces esperamos que no, uno. Fue Pedro el más arriesgado, el que más le sacaba canas a Jesús. Pero este sabía, versículo 22 del capítulo 2. ¿Qué les dijo? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Pedro les estaba recordando las maravillas que hizo Dios por medio de Jesús en ellos. Sanó cojos, sanó ciegos, mudos, paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice la Biblia que si hubiera dejado todo lo que Jesús hizo, no sé cómo sería la Biblia. De tantos, aquí está cosas sencillas de lo que hizo el Señor. Entonces les predicó Pedro, encendió una chispa. Pedro se puso en pie. Recuerden que Pedro era bien atacado, ¿no? Pedro era pero este man no se controla. Mírelo, le quitó la oreja al familiar del sumo. Andaba armado. Y no le importaba decir mentiras. Usted andaba con ellos. ¿Yo? ¿Cuántos han negado a Jesús? En algún momento. Y este lo hizo 3 veces. Pero escúcheme bien. Vino el Espíritu Santo e hizo una obra transformadora y gloriosa en su vida. Y predicó y generó algo maravilloso en este momento. A este, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les dice, mire, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Ahí les estaba hablando de primera mano. Les estaba predicando, ustedes lo crucificaron por sus pecados. Mire el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro ya lo entendía, ya no era el mismo acelerado. ¿Por qué tú y yo necesitamos del Espíritu Santo? Necesitamos que el Espíritu Santo encienda eso en nosotros. Ese querer predicar, dejar de cortar oreja, dejar de negar a Jesús, dejar de hacer todo lo de la vieja manera de vivir y empezar a hacer la voluntad de Dios. Entendiendo qué es lo que va a suceder en el corazón de la persona cuando yo le predico. Hay una chispa encendida en mí, yo quiero esa misma chispa encendida en ti. Yo quiero que en ti alumbre la luz de Cristo. Pero a veces, ¿será que sí le digo o no le digo? Algo Dios quiere hacer. 34. Porque David no subió, 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ¿quiénes? Vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire, a mí esto me impresiona por la siguiente razón.
En este momento Pedro les estaba hablando y les dice que ¿quiénes lo habían crucificado? La casa de Israel. ¿Este Jesús a quién? Vosotros, les dice Pedro. Ustedes, ¿quiénes gritaron crucifíquenlo? Ellos. Entonces les estaba diciendo, ustedes fueron los que gritaron crucifíquenlo, de primera mano. Pero a nosotros en este tiempo, ¿nosotros gritamos crucifíquenlo? No, ¿cierto? Pero tenemos pecados que necesitaban ser perdonados. Entonces, ¿sí fue crucificado por nosotros? Claro que sí. Pero esto nosotros lo creemos por fe. Los que estaban ese día, no. ¿Cómo creen ustedes que se sintió la mujer que fue sanada por el flujo de sangre? ¿Recuerdan la historia? Poder salió de mí, dijo Jesús. Y después esta mujer estaba gritando, crucifíquenlo. Y después Pedro le dijo a ella, tú lo crucificaste. ¿Cómo se sintió esa mujer? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Encendiendo una chispa. Encendiendo una chispa en la mujer adúltera, en todos aquellos, en el ciego Bartimeo, en todos los que el Señor sanó, que estaban allí gritando crucifíquenlo. ¿Cómo era posible que ellos recibieron el favor de Dios y después lo negaron? Le dieron la espalda, lo entregaron, no lo entendía. Entonces dice que Él se ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, ¿qué sucedió con ellos? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Miren cómo la llama, la chispa se empieza a encender. ¿Qué haremos? Se compungieron, fueron confrontados. Y es nuestra labor confrontar. A muchos no les gusta que los confronten. A muchos no les gusta escuchar la palabra para ser confrontados por sus pecados. Yo quiero ir mejor a una iglesia donde me hablen que yo puedo ser exitoso. Sí, hay muchos lugares. Pero ¿de qué te sirve ser exitoso si tu alma se pierde? Necesitamos nosotros entender, y ellos dicen que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse y bautizarse. Escúcheme bien. ¿Cómo era el tema? Dígale al que tiene a su lado, personal. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Fue o no fue un avivamiento que transforma? ¿Cuántos se añadieron? 3,000. Ahora, a todos los que Pedro les habló, sabían lo que estaba pasando. Todos ellos habían corrido tras de Jesús en multitud. Cuando escuchaban que Jesús iba pasando, iban detrás de Él. Ellos sabían de primera mano. Pero les habló, mire, aquí no veo yo a Pedro diciendo que el Señor los iba a llevar a las naciones, ni que los iba a hacer famosos, ni que los iba a hacer ricos. ¿Qué les predicó Pedro? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Es que todos quieren el beneficio, pero muy pocos quieren el compromiso. El compromiso con Dios es serio. El compromiso con Dios te lleva a otro nivel. Tú puedes quedarte sentado esperando lo que tú quieres que Dios te dé.
Y muchas cosas a veces de las que Dios te da, como tú no las sabes recibir, te alejan del Señor. Entonces lo que Dios te da para ti se convierte en una excusa y te aleja. Se te apaga la chispa, se te apaga el fuego. Casi que estás diciendo, no, pues es que como el Señor me bendijo con esto, ya no me queda tiempo. ¿Qué le dijo Adán al Señor? ¿A quién lo culpó? ¿A quién culpó? Por el pecado, allá en el huerto de Edén. Le dijo, Señor, es que la mujer que tú me diste. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el bien. Señor, el bien que tú me diste. Ay, Señor bendito. ¿Alguien me colabora? Gracias. Déjale que dejen el chispún para más tarde. Entonces, Pedro les predicó de arrepentimiento, a tal punto que dice que se compungieron de corazón y ellos mismos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ayer estábamos en el grupo donde Yanerlis y había una mamá ahí sentada. Judith se le acercó y nos decía, es que yo quiero que mi niña aprenda. Era la nieta. Pero ¿saben qué era lo más importante? Decía, es que ella quiere. Ella le gustan las cosas de Dios. Pero ella decía, yo no tengo tiempo para llevarla. No tiene que sacar el tiempo. Mire, hermanos, la Biblia dice que busquemos el Señor mientras pueda ser hallado. Y yo he visto aquí, a manera de metáfora, madres, padres de familia llorando lágrimas de sangre porque sus hijos no quieren nada con Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos no quisieron llevarlos delante de la presencia de Dios cuando ellos querían. Yo tuve un hermano y yo les he contado este testimonio. Yo iba y lo llevaba, yo iba y lo recogía, la mamá me insultaba, hijo, no sé cuánto, y eso decía de todo. El día que él no iba, nosotros pensábamos, lo encerraron, cómo el hombre lideraba, ganaba almas para el Señor. Cuando queríamos invitarlo a algún lugar, eso parecía de película porque nos peleábamos entre nosotros. ¿Quién va y golpea? ¿Cuántos han tenido ese vecino que saben que se ponía enojón cuando iban y le golpeaban? Y entonces, no, vaya, y siempre me tocaba, era como a mí. Pero yo golpeaba y yo me hacía al otro lado del andén. Yo, hágame un favor, ¿está Diego? Y empezaba. Yo le tenía hasta miedo a la señora. Allí el culto de oración era el jueves. Y yo estaba ya en la parte de atrás y estábamos en la alabanza. Ya, como un rayo. Cuando alguien me hace así por la espalda y yo la volteo y yo la veo a ella. Mira el susto que yo me pegué. Y me va a pegar. Porque siempre ese fue su sueño. Atrapar a un cristiano para presionarle el cuello. Y yo ahora esta señora me va a hacer aquí un escándalo. Yo, ¿qué pasó? El muchacho no, hacía rato no iba a la iglesia. No, tranquilo. Pero mire, ¿cómo le cambia la actitud a una persona cuando ya no tiene el sartén por el mango? ¿Cómo es una persona altiva y orgullosa cuando tiene y le sobra? Pero esa misma persona cuando no tiene nada, ¿cómo es? Le cambia totalmente su semblante y su actitud. Y ese momento a esa mujer, su actitud era totalmente diferente. Necesito que me ayude, me dijo. Yo, ¿qué pasó? Yo necesito que mi hijo vuelva a la iglesia. ¿Qué pasó? Ahora me pega. Ahora se droga. Todas las noches se va para un prostíbulo. Llega drogado, llega así, asá, así y acusá.
yo necesito a mi hijo, el que venía a este lugar. Eso fue hace más de 10 años. El muchacho no ha vuelto a los pies de Cristo. A veces no lo entendemos. Ella apagó la chispa de este joven. Pensó que siempre iba a ser un muchachito de 15, 16 años. Y escúcheme bien, nuestros hijos crecen. Y lo que nosotros hayamos sembrado en ellos, eso es lo que vamos a ver. Tengamos cuidado. 3,000 convertidos, 3,000 personas, un avivamiento glorioso y maravilloso en que todos lo anhelamos. No fue algo pasajero. Dice el versículo 42: y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Continuar, continuar, continuar. No nos vamos a dejar mover. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Mire, comían sabroso, oraban, qué bendición, tenían comunión unos con otros y estudiaban la palabra porque perseveraban en la doctrina. Eso fue lo que causó la predicación de Pedro. Eso fue lo que causó. 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, todos los que habían ¿qué? Creído. ¿Cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas. No había división. Hay pastores que dicen: Señor, queremos la iglesia del primer siglo, queremos la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el deseo de todo pastor. Pero ¿sabe qué iglesia tenemos nosotros? La de Corinto. Un poco desobedientes, que permitían el pastor permitía el pecado. Señor, todo pastor ora por la iglesia de los Hechos. Señor, que compartan, que se amen, que tengan la doctrina de los apóstoles, que tengan comunión unos con otros, que amen la oración. Pero no, faltan cosas. Pero escúcheme bien, un avivamiento empezó y permaneció. Permaneció. 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Saben lo que significa unánimes? Todos estaban de acuerdo. Pensaban diferente, pero en las cosas de Dios todos estaban de acuerdo. Perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, hermanos, esto es lo que empezamos hablando: un avivamiento que transforma naciones. Naciones. Nosotros debemos apuntarle a algo grande. Que se necesita trabajo, sí. Que no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana. Que tenemos que orar, tenemos que orar. Que tenemos que esforzarnos. Mire, hace 8 días, ahí hay poquita agua. Eso estaba 200 y pico de pacas. No, yo no sé, los que fuimos no pensamos que iba a ser tan pesado. Eran las 9 de la noche y ya no servíamos para nada. Cansados, agotados, pero felices, dijo mi hijo. Estábamos satisfechos dándole la gloria a Dios. Nuestra carne estaba débil, pero nuestro espíritu estaba vivificado, transformando barrios, bendiciendo familias, no quedándonos con la bendición nosotros, sino bendiciendo a alguien más. Y eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Que cuando se haga un llamado no sean los mismos de siempre.
Que cuando se haga un llamado a bendecir, vean que la iglesia está unida. ¿Por qué empezó todo esto? Porque los discípulos, dice que perseveraban unánimes. Tú y yo debemos permanecer unánimes juntos para lo que Dios quiere hacer. Seguir creciendo, seguir avanzando. Que no te quedes de lo que Dios quiere hacer. Ahora hay algo más, algo que sucedió bien interesante, y vaya al libro de Juan. Juan 6. Aquí vemos otra historia de multitudes, de cosas que sucedieron. A todos nos gustan las multitudes. Juan 6:1. Me avisan cuando ya lo tengan. Gloria a Dios. Alimentación de los 5,000. ¿Cuántos dice el título que se alimentaron? 5,000. ¿Qué restaurante sería ese? 5,000. Nosotros repartimos 200 bolsas de agua y nos dieron las 9 de la noche más. ¿Qué horas? Con 200, imagínense donde hubieran sido 5,000. Y estos eran 12 nomás, alimentando 5,000, dice el título, pero fue casi el triple o más de los 5,000. Después de esto, 6:1 de Juan, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, un avivamiento, gran multitud. Porque veían las señales las señales que hacía en los enfermos. Mire, tenga en cuenta esto. ¿Por qué le seguían? Por las señales que hacían. Tenga esto, ponga una oreja ahí. No se vaya a olvidar de esta parte. Las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Gran pregunta, ¿no? Yo creo que no hay panadería que tenga para alimentar a 5,000. Pero dice que ya Jesús tenía todo bajo control. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Sí ve? Uy, tanta gente. Pero a ver Felipe con qué le salía. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 5 panes y 2 peces para 5,000. ¿Cómo de a cuánto les tocaba? O sea, tómele foto y váyase para su casa. Humanamente. Pero mire, hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender: que Dios de lo poco hace mucho. Hace mucho. Yo no sé cómo se sentiría este jovencito que le dijeron: venga para acá, que usted tiene la solución. Un joven con 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente
y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Esto de 5,000 varones nos da a entender que habían mujeres y niños, y ya se los sustento. Dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuantos se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogiendo pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire, hermanos, esto fue un milagro que todavía genera aquí un cortocircuito. Pero ese es nuestro Dios. Pero hasta este momento podemos decir gloria a Dios. Mire Mateo 14. Catorce 21. Mire la cantidad. Es la misma historia, pero en palabras de Mateo. Dice, fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que si cada uno de los varones tenía a su esposa, ahí ya son 10,000. Y pongámosle, los judíos para ser niños eran buenos. Metámosle 3 a cada uno, así barato. Serían 15,000. ¿Y 10,000? 25,000. Con 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas para los discípulos. Llévese en eso. No se puede desperdiciar nada de lo que Dios nos dé. No podemos desperdiciarlo. Hasta el momento nosotros podemos decir gloria a Dios, aleluya. Volvamos a Juan y vamos a Juan 6, 25. Él los alimentó y los envió a su casa y todo muy bien. 25 dice, y hallándole al otro lado, eso fue ya al otro día, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, esos 25,000 andaban buscando a Jesús. ¿A dónde está? Y fueron a un lugar y no lo vieron. Y dijeron, ay, ¿y entonces cómo vamos a desayunar? Y ahí va los varones con su mujer y sus niños. ¿Pero por qué lo estaban buscando? ¿Por la chispa encendida? ¿Por el avivamiento? Mire, tenemos que diferenciar las multitudes cuando es por causa de Cristo o cuando es con otro interés secundario. Y a veces un avivamiento puede suceder sin haber multitudes. Y ahí van. Ahí vamos buscando a Jesús. ¿Cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comiste el pan y os saciasteis. Miren, aquí comiste el pan, habla de que ellos tragaron como animales. Ese es el término que Jesús les está diciendo. Escúcheme bien, Jesús mismo, todopoderoso, les dice, ustedes no me buscan por las señales. ¿Se acuerdan que le dije que pusieran una oreja? Y les seguía gran multitud, ¿por qué? Porque veían las señales. ¿Pero qué les dice Jesús? Ustedes no vienen detrás mío por las señales. Ustedes vienen porque ayer comieron como animales. Trabajad, mire el consejo que les da. No por la comida que perecen, sino por la comida
que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, miren mis hermanos, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes se esfuerzan por comer, por saciarse, por las cosas de este mundo. Preocúpense por la palabra de Dios. Preocúpense por alimentar su espíritu. Y mire lo que ellos le dicen. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Por ahí va bien todo, ¿cierto? Lo mismo le preguntaron a Pedro: ¿y qué haremos? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, mire, otra vez, ¿se acuerdan dónde pusieron la oreja? Les dice, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Miren, Jesús ya había hecho señales, y aún la que había hecho el día anterior no era suficiente. Y dice que le seguía por las señales que veía. Mire, hermanos, muchas veces Dios les entrega la solución y por estar pensando, dijo mi abuelita, no se dan cuenta de lo que Dios les está entregando. No se dan cuenta de lo que Dios está haciendo. ¿Se acuerdan que yo les conté el testimonio que fui a pagar el recibo de la luz? Por estar pensando en mi mal genio, no me daba cuenta en que Dios ya me había dado la solución. Y así nos pasa, hermanos. Es que no sé qué hacer. Pero si el domingo te hablaron de eso, pastor, está así. Pero si hoy envié un devocional, anoche subí un versículo. Hermanos, la solución de nuestra vida está aquí. De todo problema, de toda situación, hasta para la muerte está aquí la solución. Pero como estamos pensando en lo terrenal, no nos damos cuenta. Y cuando estamos en el problema, ¿qué vamos a poner en práctica si lo que nos han predicado estábamos pensando en los 5 panes y en los 2 peces? Y por estar pensando eso, no prestamos atención en lo que Jesús nos habla. Eso es lo que verdaderamente cambia nuestra vida. Las palabras de Jesús. Tengamos pendiente eso. Mire el 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Mire, la solución estaba puesta, pero en ellos no había una chispa encendida. En ellos había hambre por las cosas del mundo. Ellos querían comer simplemente. Señor, solucióname mis problemas. Y el Señor también en alguna parte en la Biblia les dice: no se afanen por el día de mañana, qué han de comer o qué han de beber. No se preocupen. ¿Para cuántos Dios es su sustentador? Amén. No nos preocupemos. Preocúpate por darle ese primer lugar al Señor, que Él se va a preocupar por sustentarte. A veces vivimos afanados. ¿A cuántos les ha pasado que no han ni almorzado y ya están pensando en la cena? A mí me ha pasado. Mi hija se afana 15 días a futuro. Papi, ya faltan 10 días. Le dije yo: espérate que al menos llegue el día. Ora, porque las cosas se hacen si Dios quiere. ¿A cuántos Dios no les ha dejado hacer algo que usted quería así con gran gozo?
Yo creo que todos hemos pasado por esa situación en algún momento, o nos las ha demorado. Pero nosotros debemos entender lo que Dios quiere hacer y no afanarnos, porque Dios es nuestro sustentador. Bueno, mira el versículo 40 y del capítulo 6 de Juan. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dice el versículo siguiente? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué hacían estos benditos? Oh, avivamiento. Murmuraban. ¿Qué es murmurar? Eso es un pecado. ¿Pero de quién murmuraban? De Jesús. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Miren, hermanos, empezamos hablando que ellos le seguían porque veían las señales que hacían los enfermos. Ellos las veían, no se las contaban, las veían. Y Jesús más adelante les dice: no, ustedes fue porque yo ayer multipliqué los panes y los peces. Y ellos eran tan necios que le preguntaron: Señor, ¿y qué señales harás para que te creamos? Las que habían hecho. Bah. Y aquí murmuran. ¿Por qué? Porque les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Este no es el hijo del carpintero. ¿Era verdad o eran mentiras? Hombre, pero las señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Qué más, hermanos? ¿Para cuántos Dios ha transformado su vida? ¿Qué más quieres? ¿Qué más han? No, yo quiero el Ferrari del año. Y a veces hay gente que llora porque el Señor no le ha dado el Ferrari. Escúcheme bien. Y ni oran. Pero sí quieren que el Señor les dé. ¿Qué tipo de avivamiento es ese? Entonces el Señor les habló fuerte. El Señor les dijo: ustedes me buscan porque comieron, porque se saciaron, porque tragaron como animales. Busquen el alimento, no busquen el alimento que perece, sino el alimento que para vida eterna permanece. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ay, ¿y qué señales harás? ¿Le ha sanado a la mamá de un cáncer? Y es que el Señor no me quiere. ¿Le ha abierto una puerta de empleo? Es que Dios no se ha glorificado en mi vida. ¿Qué esperamos de Dios? Si ya nos dio hasta salvación, nos entregó su Hijo. Pero todavía seguimos siendo caprichosos, ¿no? ¿Cuántos les han dado todo a sus hijos? ¿Cuántos, dicen las abuelas, cuántos se han sacado el pan de la boca para dárselo a sus hijos? ¿Y cuántos de sus hijos le han dicho: usted no me quiere, mamá? Y así nos pasa con Dios. Nos ha dado de todo y a veces decimos: Dios no me escucha, es que Dios no me quiere. No, hombre, no seamos así con el Señor. Nos ha dado todo. Versículo 60. Miren cómo se apaga una chispa cuando es confrontado por la palabra. Al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? Miren el Todopoderoso, Él sabía que ellos murmuraban. Que murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Ahora, otro paréntesis: ¿cuántos han salido de la congregación ofendidos por la palabra del Señor? ¿Saben por qué? Porque me ha dado ahí donde yo pensé que nunca me iba a dar. Y sale uno con rabia. A veces ni se despide uno de los hermanos, pero piensan que es el predicador. Escúchenme bien, eso es bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra le dio donde lo tenía que dar, pero tú fuiste quien no la quiso aceptar. Fuiste tú. El Señor sabía que lo buscaban por la comida. Muchos de sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. O sea, para Jesús no es una sorpresa al que hace algo en contra o a favor del evangelio. Para el que cree o no cree, Él sabe desde el principio, porque Él es todopoderoso. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Se les apagó la mecha. Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, el que predicó en el aposento alto, el atravesado, por el que nadie daba nada. ¿Qué le respondió? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos reconocen que Jesús es el Cristo? Hermanos, que esa luz alumbre en nosotros. Mire, ellos buscaban a Jesús por la comida, y Jesús lo sabía. Ahora, Jesús no tiene ningún problema en darle un milagro a alguien que no cree. Jesús no tiene ningún problema en levantar un paralítico, en sanar un enfermo que no sea cristiano. Él lo hace. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Mire, yo conozco testimonios del más borracho, del más grosero, del que le pega a su esposa, de que Dios le ha hecho cosas impresionantes. Pero no hay un avivamiento, no hay un arrepentimiento, no hay un despertar de la gloria de Dios en su vida que le ayude a permanecer y que pueda impregnar esa gloria a otro. Y es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere usted? ¿Lo que pasó en el aposento alto o comer pan y pescado? En el aposento alto se convirtieron como 25,000 en nuestras cuentas humanas, pero aquí todos se le fueron. Solo le quedaron sus discípulos. Solo le quedaron sus discípulos, y a ellos también los desafió a decirle: ¿ustedes también se quieren ir? Hermano, nosotros escogemos el rumbo. Si quiero predicar o no quiero predicar, si quiero orar o no quiero orar, si quiero escudriñar y obedecer la palabra o si no lo quiero hacer. Esa es tu decisión. Pero escúchame bien, no te quejes. No te quejes. No culpes a nadie.
Esta mañana en el ayuno, en el devocional, hablábamos de las 6 cosas que aborrece Dios y aún 7 aborrece su alma. Y la última es los hermanos que causan división entre los hermanos. Dios aborrece eso. Y el versículo 15 está en Proverbios 6:15. Léalo. Proverbios 6:15. Les da la advertencia, les muestra todos esos pecados que él aborrece y les dice, por tanto, Proverbios 6:15, su calamidad vendrá de repente. ¿Por qué? Por su pecado. Dice, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esto a mí me produce temor. Ahora, ¿para quiénes personas viene esta calamidad que vendrá de repente y que súbitamente será quebrantado? Perdónenme, busco el versículo. 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con sus pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Esto aborrece Dios y dice que va a venir su calamidad de repente y que súbitamente será quebrantado y que no habrá remedio. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Entonces, mis hermanos, si nosotros hablamos de un avivamiento, de un avivamiento que transforme, de un avivamiento que despierte, que renueve no solamente mi vida, sino naciones. Hermanos, necesitamos trabajar en unidad. Necesitamos avanzar en pro de todo lo que el Señor quiere. ¿Han escuchado el dicho que dice que una sola golondrina no hace llover? Y a veces pareciera que aplicara, porque a veces se hace un llamado a una cosa, a X, a oración, a tantas cosas que, escúcheme bien, lo único que va a hacer es beneficiarte a ti y a mí. ¿A quién beneficia la oración? A ti y a mí. Nuestra relación con Dios nos beneficia a nosotros. Y pareciera que no lo entendiéramos. Pero ¿cómo tener un avivamiento si no entiendo o no quiero obedecer algo que el Señor me pide? Hermano, esto es para confrontarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nosotros como iglesia. La pastora ahorita decía, y ayer nos llamó un amigo de Bogotá, que él estuvo en esta congregación, se accidentó en la moto a 2 cuadras de la casa. Muchos salen y no vuelven. Este llegó aportado, pero quedó debiendo hasta la plata que no tenía. En la vía alterna, una tractomula le pasó por encima a una mujer que dejó 3 niños. Bueno, la maldad está, pero escúcheme bien, Cristo dejó su iglesia para que seamos luz en medio de las tinieblas.
Tú tienes una chispa y nosotros somos la luz. Ahora, ¿qué dice Jesús sobre la luz? Que tú no prendes una luz y la escondes. ¿Dónde tiene que estar? Encima. Tiene que ser notoria y que alumbre nuestra luz. Que alumbre. Imagínense una vela egoísta que no quiera dejarse encender. Pues que alumbren los demás, que se gasten ellos. Yo tengo aquí mi mechita. ¿Cómo se llama la mecha de la vela? El pábilo. Que no se me gaste. ¿Han visto el meme en Facebook? Que sale un lápiz nuevecito así con una punta hermosa, largo el lápiz, haciéndole fiero al lápiz pequeñito que ya está gastado. ¿Quién ha hecho más? Hermanos, si hay muchos que se mofan de lo que no han hecho, porque se ven bonitos, radiantes, y se les nota que no han hecho nada, pero al que está gastado, ese a veces ni lo determinamos. Escúcheme bien. ¿Cuántos anhelan un avivamiento? En sus casas, en sus vidas, en sus barrios. Debemos seguir orando. Mire, anoche yo escribí en el WhatsApp: hermanos, vengan al ayuno. Voy a hacer lo que Pablo hizo. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. Vengan al ayuno. Ahora, el que ayuna, ¿quién se beneficia? Os ruego por las misericordias de Dios que vengan los miércoles a la oración. Hermano, no vamos a impactar nada ni a nadie si no hacemos lo que nos toca hacer. Debemos poner nuestra parte. ¿Y cuántos saben que entre más leña se le mete al fuego, más alta es la llama? Y dijo un amigo un día: debemos juntar los tizones para dar más fuego, más brasa. Venzan la pereza, venzan el cansancio, venzan todas las excusas que se presentan y las que usted quiere colocar. Vénzalas en el nombre de Jesús, para que Dios haga lo que Él quiere hacer en tu vida y por medio de tu vida. Es que necesitamos disponernos, hermanos. Necesitamos ser un Pedro. Necesitamos ser como Jesús, que aunque Jesús se le fueron, Él no se desmayó ni dijo: ay, yo no sigo predicando. No, Él siguió haciendo la voluntad del Padre. Amén. Colóquese sobre sus pies. Necesitamos seguir restaurando muchas cosas en la casa de Dios. Necesitamos seguir restaurando muchas cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente, hermanos. Y escúcheme bien: solamente tú y Dios saben qué necesita ser restaurado en tu vida. Solamente tú y Dios saben cuál es esa área que tú debes decirle: Señor, me falta en esta área, me falta esto, Señor. Ayúdame a vencerlo. Ayúdame a ser más que vencedor. Porque muchas veces no es que Dios necesite obrar. Lo que pasa es que tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y no quieres. No quieres hacerlo. Cierra tus ojos. Señor, tú eres maravilloso y tú eres glorioso, Padre. Hoy reconocemos, bendito Dios, que no hay otro Dios como tú. Tú eres el deseado de las naciones. Sabemos que como tú no hay otro Dios, Señor. Padre, vemos a un Pedro predicando, vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que antes aún te había negado,
que antes, Señor, le había quitado la oreja a alguien con su espada. Vemos a un Pedro, Señor, delante de ti, que tú le preguntaste: Pedro, ¿me amas? Y él te contestó: Señor, tú sabes que te amo. Pero, Señor, tú sabías que a él le hacía falta ser transformado y ser cambiado. Señor, pero una multitud, 3,000, de pronto un poco más, fueron cambiados, fueron renovados, fueron llenos